Mi suegra me corrió de mi propia casa para meter a la amante de mi esposo y me robó todo. Llegué de un viaje de trabajo de 3 días totalmente agotada, con la espalda destrozada y lo único que quería era darme un baño y dormir en mi cama junto a mi esposo, Roberto. Al entrar a la casa, noté algo extraño de inmediato. No era solo el olor a un perfume floral barato que yo jamás usaría, sino que el ambiente se sentía pesado, como si hubiera gente de más en mi espacio personal. Subí a mi habitación para dejar la maleta y, cuando abrí el closet para colgar mi saco, el corazón se me detuvo. Mis vestidos habían sido empujados a un rincón y en su lugar había blusas de encaje, faldas cortas y zapatos que definitivamente no eran míos. Me quedé paralizada, procesando la imagen, cuando escuché risas que venían de la cocina. Bajé las escaleras con las piernas temblando y lo que vi me revolvió el estómago. Mi suegra, doña Leticia, estaba cocinando un guiso de carne en mi estufa, usando mis sartenes favoritos, mientras platicaba muy animada con una mujer joven que estaba sentada en mi desayunador. Mi esposo estaba ahí, sentado a un lado, evitando mirarme a los ojos mientras tomaba un café. Cuando me vieron, el silencio fue sepulcral, pero doña Leticia no tardó ni 2 segundos en recuperar su postura de villana de telenovela. Se limpió las manos en el delantal, se me plantó enfrente con una sonrisa de burla que todavía me persigue en pesadillas y me soltó el golpe sin anestesia. Me dijo que ya no era bienvenida en esa casa, que las cosas habían cambiado y que ella, refiriéndose a la mujer desconocida, si le iba a dar a Roberto el hijo varón que yo no pude darle en 5 años de matrimonio. Me quedé helada. Intenté buscar la mirada de Roberto, esperando que me defendiera o que me dijera que todo era una broma de mal gusto, pero él simplemente se escondió detrás de su madre como un cobarde, mirando al piso. Fue en ese momento cuando mi suegra me dio el golpe final. Me recordó que la casa ya no era mía, sino de ella, y que legalmente yo no tenía derecho a reclamar nada. Me exigió que agarrara mis cosas y me largara en ese mismo instante porque Carla, la amante, ya se había instalado oficialmente. Lo que no sabían es que ese momento de humillación sería el inicio de su propia destrucción. El problema comenzó hace casi 1 año, cuando compramos esta casa. Yo siempre fui la que más ganaba en la relación, trabajando dobles turnos en una empresa de logística. Cuando decidimos comprarla, mi suegra y Roberto me convencieron, mediante una manipulación emocional constante, de que pusiéramos la propiedad a nombre de doña Leticia. Según ellos, era una estrategia fiscal brillante porque ella tenía un pequeño negocio de ropa y podía deducir ciertos impuestos que nos beneficiarían a todos para pagar la hipoteca más rápido. Me juraron por lo más sagrado que era solo un papel y que la casa siempre sería nuestro hogar. Yo, cegada por la confianza y por las ganas de tener una familia unida, acepté. Firmé esos documentos creyendo que estaba protegiendo nuestro futuro, sin saber que estaba firmando mi propia sentencia de desalojo. Esa tarde, después de que me corrieron de forma tan ruin, me fui a un hotel con lo poco que pude meter en una maleta de mano. Lloré de rabia, no por el imbécil de Roberto, sino por mi propia ingenuidad. Sin embargo, en medio del llanto, recordé algo fundamental. Aunque la casa estuviera a nombre de mi suegra, todos los pagos mensuales de la hipoteca habían salido directamente de mi cuenta de nómina durante meses. Yo tenía los comprobantes, las transferencias y los estados de cuenta que demostraban que ella no había puesto ni un solo peso de su bolsillo. Edit 1. Pasaron 2 semanas desde que me sacaron de mi casa y las cosas se pusieron todavía más oscuras. Me enteré por una vecina que mi suegra ya estaba organizando una fiesta para celebrar el embarazo de Carla. Pero la traición no terminó ahí. Mi cuñada, Adriana, que siempre tuvo una relación tensa con su madre, me contactó por WhatsApp. Me dijo que se sentía muy mal por lo que me habían hecho y me mandó un audio de voz que grabó a escondidas en una cena familiar. En la grabación, se escuchaba claramente a mi suegra diciéndole a Carla que ya había firmado los papeles para iniciar el trámite de cambio de propietario de nuevo, esta vez para poner la casa a nombre de Carla, supuestamente para asegurar el patrimonio del nieto que venía en camino. Mi suegra decía textualmente: en cuanto la saquemos legalmente de los registros, la casa es tuya, así esa tonta no podrá quitarnos nada. Escuchar eso fue el balde de agua fría que necesitaba para dejar de llorar y empezar a actuar. Me puse en contacto con un abogado penalista experto en fraudes financieros. Cuando le mostré los audios y mis estados de cuenta, sus ojos se iluminaron. Me explicó que lo que mi suegra y Roberto habían hecho se configuraba como fraude por simulación y extorsión emocional. Pero había algo más. Para poder justificar que ella era la dueña de la casa ante el banco, doña Leticia había mentido sobre sus ingresos reales. Mi abogado sugirió que hiciéramos una denuncia formal ante las autoridades fiscales, ya que el nivel de gastos de mi suegra no coincidía en absoluto con lo que reportaba su pequeño negocio de ropa. Empezamos el proceso de inmediato, solicitando una medida cautelar para congelar cualquier movimiento sobre la propiedad. Mientras ellos celebraban su nueva vida en mi sala, yo estaba armando un expediente que los iba a hundir profundamente. Actualización 2. Hace casi 3 meses que inicié la batalla legal y el karma empezó a tocar a su puerta de la manera más agresiva posible. Gracias a la denuncia y a las pruebas de las transferencias, un juez ordenó el aseguramiento precautorio de la casa. Esto significaba que nadie podía venderla, heredarla ni cambiar el nombre del propietario hasta que se resolviera el juicio por fraude.
pero lo mejor vino después. Resulta que, al investigar a fondo las cuentas de doña Leticia para el juicio civil, el sistema de administración tributaria, lo que conocemos como Hacienda, detectó irregularidades masivas. Mi suegra no solo estaba fingiendo ser la dueña de mi casa, sino que su negocio de ropa era en realidad una fachada para lavar dinero de procedencia dudosa de otros familiares lejanos. La mujer que se creía la mente maestra criminal resultó ser bastante descuidada con sus registros contables. Un día, mientras yo estaba en mi nueva oficina, recibí una llamada de mi abogado. Me contó que habían realizado un cateo en la casa. Sí, en mi casa. La policía llegó con una orden y se llevaron a doña Leticia esposada frente a todos los vecinos. Roberto, fiel a su naturaleza de parásito, entró en una crisis de pánico y no supo qué hacer. Carla, la amante, al ver que el sueño de la casa propia se desvanecía y que la policía estaba metida en el asunto, no tardó ni una tarde en empacar sus cosas y dejar a Roberto solo. Al parecer, su amor por él dependía enteramente de la propiedad que me habían robado. Roberto intentó llamarme más de 50 veces ese día, llorando y pidiendo perdón, diciendo que su madre lo había obligado a todo. Bloqueé su número sin dudarlo ni un segundo. Edit final. Ha pasado casi un año desde que regresé de aquel viaje y encontré mi vida patas arriba, y hoy finalmente puedo decir que se ha hecho justicia. El proceso legal fue agotador y costoso, pero valió cada centavo. Mi suegra, doña Leticia, fue condenada a varios años de prisión por fraude fiscal y lavado de dinero. Su negocio fue clausurado y todos sus bienes fueron confiscados para pagar las multas al Estado. En cuanto a la casa, el juez dictaminó que el contrato original de compraventa fue producto de un engaño. Gracias a que pude demostrar que yo pagué el 100% del enganche y todas las mensualidades con el fruto de mi trabajo, la propiedad regresó legalmente a mi nombre. Roberto terminó viviendo en un cuarto rentado muy pequeño en una zona peligrosa de la ciudad, trabajando en un empleo de salario mínimo porque nadie en su círculo social quiere saber nada de él después del escándalo. Me enteré de que Carla lo dejó definitivamente cuando se dio cuenta de que no solo no habría casa, sino que él tendría que pagar una pensión alimenticia que apenas le alcanza para sobrevivir, aunque todavía está por verse si ese hijo realmente es de él. Yo regresé a mi hogar, pero lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras, instalar un sistema de seguridad de última generación y remodelar la cocina por completo. No quería que quedara ni el más mínimo rastro del olor al guiso de esa mujer ni de la presencia de quienes intentaron destruirme. Hoy me siento más fuerte que nunca. Aprendí por las malas que la familia no siempre es la de sangre y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes poner tu patrimonio en manos de otros por mucho que digan amarte. Mi vida ahora es tranquila, llena de paz y enfocada en mi crecimiento profesional. A veces paso por fuera de la prisión donde está mi suegra y simplemente sigo de largo, agradeciendo al destino por haberme dado la claridad mental de no quedarme como una víctima. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.